¿Qué tal, jóvenes? Aquí estamos una vez más para hablar un poco de biología, ¿no? Reino protoctista, uno de los segundos reinos, ¿no? La vez pasada hablamos del reino Monera, hoy nos toca hablar del reino protoctista, ¿ok? A ver, el reino protoctista tiene ciertas características particulares, por eso justamente conforman este reino, ¿no? Dice que está formado por organismos eucariotas o eucariontes. ¿Cómo es un organismo eucarionte? Tenemos dos tipos, ¿no? El eucarionte y el procarionte. El procarionte son células primitivas y el eucarionte son células más desarrolladas. Tienen orgánulos, son más grandes, son más evolucionadas. En cambio, las procariontas son más primitivas. Este tipo de célula tiene las bacterias, ¿no? Un reino Monera. Y solamente este reino, y a partir de ella ya comienzan los otros reinos con las células eucariontes. ¿Ok? Seguimos. Dice que este reino está formado por organismos que presentan células eucariotas, ¿no? Que no son ni vegetales, porque si hubiesen sido vegetales serían reino plantae. No son animales, porque si no serían reino animalia. Ni tampoco son hongos, porque si no serían reino fungi. Son organismos que no se parecen a ninguno de ellos, ¿ok? Algunos son unicelulares y otros son pluricelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que su organismo está formado por una sola célula, ¿no? Los unicelulares. Y los multicelulares, como nosotros, su organismo está formado por muchas células, ¿ya? ¿Qué más dice sobre los reinos protoctistas? Que su nutrición, ¿no? Puede ser autótrofa o heterótrofa. También existen los mixótrofos. Autótrofa es cuando el mismo organismo elabora su alimento, ¿ok? Elabora su alimento, o sea, hace fotosíntesis. La plantita es autótrofa, nutrición autótrofa. Nosotros tenemos nutrición heterótrofa porque consumimos el alimento ya elaborado. Y mixótrofa, ¿qué cosa es mixótrofa? Mixotrofismo, el término mixotrofismo o mixotrófico puede describir organismos capaces de obtener energía metabólica tanto de fotosíntesis, o sea, que hacen fotosíntesis, como de los seres vivos. Estos organismos pueden utilizar la luz como fuente de energía o tomarla compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa mixotrofismo? Una combinación entre autótrofos y heterótrofos, dependiendo de las circunstancias. O sea, cuando no hay alimento que consumir, elabora su alimento. Se convierte como un ser autótrofo. ¿Ok? El reino protoctista está conformado por tres grandes grupos: algas, protozoarios y los mohos mucilaginosos y los mohos acuáticos, ¿no? Eh, todos ellos requieren del agua o de la humedad para existir, ¿ya? Como característica general, solamente las algas son autótrofos, quiere decir que elaboran su alimento, por eso son verdes, fotosíntesis. En cambio, los protozoos y los mohos son heterótrofos, ellos tienen que consumir alimento elaborado. Las algas son seres multicelulares, su organismo está formado por varias células. En cambio, los protozoos, puede haber organismos que tienen una célula y los mohos multicelulares. Acá hay un panorama completo de lo que es el reino protoctista, ¿no? En tres grandes grupos: algas, protozoarios y mohos. Habrán escuchado decir, ¿no? Está muy mohoso. Cuando hay una superficie medio pegajosa, ¿no? Moho, es el moho justamente, pues, ¿no? Cuando uno deja el agua estancada, lo deja en una jarra mucho tiempo y pasa el dedo en el fondo, va a encontrar como que está resbaladizo. Ahí ya se ha ido, no desarrollando el moho. Bien, las algas se dividen en 6 grandes grupos: las clorofitas, algas verdes; las feofitas, algas pardas; las rodofitas, algas rojas; crisofitas, las diatomeas; pirrofitas, los dinoflagelados; eugenofitas, algas verdes. Y
Euglonofitas no es algas verdes, solamente Euglonofitas pertenece al grupo de las euglenas, ¿ya? Hay una corrección ahí. Protozoarios se dividen en cuatro grupos: los arcodinos, mastigóforos, los ciliados, los que se transportan por cilios, los esporozoarios, se reproducen por esporas, ¿no? Los mohos mucilaginosos. El mucílago es una sustancia viscosa que producen ciertos organismos, como el moho, por ejemplo, ¿ya? Están los mohos deslizantes acelulares, mohos deslizantes celulares y mohos acuáticos. ¿Okay? Las algas, vamos a hablar del primer grupo, algas. ¿Ok? Características principales son eucariontas, ¿ya? Punto uno, son eucariontas. Son uni y pluricelulares. Hay organismos que solamente lo constituyen una sola célula y otros que muchas. Son autótrofos, elaboran su alimento, casi todos, a excepción de las euglenofitas, que pueden ser mixótrofas. Ya hemos visto qué cosa es mixótrofa, ¿no? Como un organismo cuya nutrición es mixta entre autótrofa y heterótrofa. Generalmente presentan pared celular de celulosa. ¿Ya? La celulosa es un carbohidrato y la pared celular es una estructura que protege a la célula. Su reproducción es sexual y asexual. ¿Cómo son las euglenofitas? Antes de pasarnos, ¿no? Ahí están las euglenofitas. ¿Ven? Un flagelo. Esta colita que tú ves ahí se llama flagelo, no es su lengua. ¿Ya? Generalmente presentan pared celular, celulosa. La celulosa ya sabes, es un carbohidrato. La pared celular es una estructura que protege, ¿no? Como una piel rígida, fuerte. Su reproducción puede ser sexual o asexual, ¿no? Sexual cuando un solo organismo, un solo individuo, se divide, se parte en dos y tiene dos hijos, ¿no? En cambio, la sexual, ¿no? Dos individuos, ¿no? Macho y hembra, se unen, intercambian material genético y se obtienen nuevos organismos, ¿no? Las clorofitas o algas verdes presentan un pigmento llamado clorofila, que es el que da el color. Por eso son algas verdes. Tienen una pared, ¿no? Celular hecha de celulosa. Ya hemos dicho que la celulosa es un carbohidrato. Y justamente la celulosa es lo que las plantitas almacenan en los troncos. Y de ahí se utiliza para la formación, para la elaboración del papel. Habitan en agua dulce y agua marina. Hemos dicho que todos los organismos del reino protoctista tienen vida acuática, ¿no? Su nutrición es autótrofa, o sea, elaboran fotosíntesis. Y como representante tenemos la ulva lactua o lechuga, lechuga de mar, y el volvox, ¿no? Las clorofitas. Las feofitas, también llamadas algas pardas, ¿no? Tienen dos pigmentos, la clorofila y la fucosantina. Las fucosantinas justamente el color pardo. Claro, y hay algo de verde también tiene, ¿no? Que es la clorofila. Todas son marinas, viven en el mar. Nutrición autótrofa. Elaboran su alimento y producen oxígeno, y ese oxígeno es el que utilizan los peces para respirar, ¿no? Está en el agua. Su hábitat comprende desde lugares cercanos a la costa hasta muy alejados de ella, ¿ya? Vida marina. Y me pone como ejemplo el macrocystis, ¿ya? Las rodofitas, algas rojas, se caracterizan porque tienen un pigmento llamado ficoeritrina. ¿Te acuerdas de de eritrocitos? Eritrocitos son glóbulos rojos. Todas son marinas, viven en el mar, ¿no?
el yuyo, ¿no? Nutrición autótrofa, elaboran su alimento, fotosíntesis. Se desarrolla en aguas tropicales profundas y transparentes, acuático, pues, ¿no? Y me da como ejemplo la pórfira, ¿no? Las crisofitas o diatomeas se deslizan sobre las superficies, no viven en la parte profunda, ¿no? Tienen pigmentos como la clorofila, de ahí su color verde, y también fucosantina, de un color pardo. Tienen pared celular de celulosa, casi todo, ¿no? Y sílice. Las diatomeas elaboran conchas protectoras de sílice. Justo el sílice es el que encontramos en mayoría en la arena, pues, como es un mineral. Y ese es el que da la estructura protectora rígida, ¿no? A las conchas de ciertas diatomeas. Una superior y otra inferior, o sea que es bivalvo como el choro, ¿no? Y como ejemplo me ponen la navícula. Las pirrofitas o dinoflagelados, dice que nadan con dos flagelos. Di es dos, flagelados en la cola, ¿no? Vemos acá, uno, dos. Algunos poseen paredes celulares de celulosa, algunos, y otros están recubiertos por una membrana celular. No todos tienen pared celular, pero eso sí, todos tienen membrana celular, ¿ya? Son marinas, acuático, su nutrición es autótrofa, fotosíntesis. Muchos son bioluminiscentes, es decir, que producen luz de manera natural, su organismo, ¿no? Como la luciérnaga, ¿no? Y producen esta luz cuando dice que hay un estímulo que lo provoque, ¿no? Y lo altere. El representante de la Gyalausus. Euglenofitas, su representante es la Euglena viridis, nadan con un flagelo, ahí no se nota mucho el flagelo, carecen de pared celular, o sea, solamente tienen membrana celular. Su nutrición es mixótrofa, a veces hacen fotosíntesis, o sea, autótrofa y heterótrofa. Presentan pigmento clorofila, por eso es de color verde. Se desarrolla en agua dulce, salobre, como salada, marina, en el mar, o en sedimentos húmedos. Sedimentos húmedos. Y como representante tenemos la euglena, ¿no? El otro grupo, el segundo grupo, los protozoarios. Hemos terminado las algas, siguen los protozoarios y por último los mohos, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de los protozoarios? Dice, son seres unicelulares. Su organismo está hecho de una sola célula. Ellos sí no tienen pared celular y son móviles. Te das cuenta que las algas, la mayoría realiza fotosíntesis. La mayoría se parece a una plantita y toda la célula vegetal tiene pared celular. ¿Ok? Por eso la mayoría tiene pared celular, salvo algunas excepciones, ¿no? De las algas. Bien, en cambio los protozoarios no tienen pared celular, son móviles. Las algas, muchas de ellas son quietas, inmóviles. En los protozoarios su nutrición es heterótrofa, holozoica y saprofítica. ¿Qué cosa es holozoica y saprofítica? Holozoica dice de holos, todo, enteros, animal, en la que actúa mayoría es la que efectúa la mayoría de los animales. Estos se alimentan de materia orgánica sólida, de que deben ingerir, digerir y absorber los animales. Además necesitan incorporar sustancias inorgánicas como el agua, las sales minerales y el oxígeno. ¿Ya? Holozoica, todo o entero, animal. O sea, se alimenta de todo el animal, completito, ¿no? Y me ponen como ejemplo acá. Una ballena, un pez, el pez a otro pez más pequeño y así, completito. Nosotros no, nosotros no somos holozoicos, porque botamos el huesito, botamos la pluma, botamos lo que no nos corresponde, las espinas, etc. ¿Ya? Igual ocurre acá arriba, ¿no? Con el halcón, captura una serpiente y no es que no le gusta la cabeza o la cola, no, todo se lo pasa.
Igual ocurre en la serpiente con la nutrición saprofita, sapros podrido y fitoplanta es la que efectúan los hongos y las bacterias. Ellos se alimentan de plantitas en descomposición, ¿ya? Entonces ya sabes, holozoico y saprofítica, ya sabes qué tipo de nutrición, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Bien. Seguimos hablando de los protozoarios. Se desarrollan habitualmente en agua dulce o salada, también son acuáticos. Hemos dicho que todo reino protoctista acuático, algunos pueden ser parásitos de animales, otros son de vida libre. Su clasificación se divide en 4 grandes grupos: sarcodinos, mastigóforos, ciliados y esporozoos. ¿Ya? Vamos a hablar de los sarcodinos. Dice que este grupo de organismos se desplazan mediante pseudópodos. Pseudo significa falso. Podo, pies, falsos pies, que vendrías esto de acá. Estas prolongaciones, como un pulpo parece, ¿no? Son las que le permiten a este organismo desplazarse, ¿ya? Su órgano de locomoción de los sarcodinos, ¿no? En este caso lo que tú ves aquí es una ameba, son los pseudópodos, los falsos pies. Y a través de ellos también van a englobar y van a introducir dentro de sí a su alimento, pues. Imagínate que por aquí hay un alimento, acá hay un alimento y luego van a aparecer estas prolongaciones y poco a poco va a ir cerrando. Una vez que ya cerró, este alimento va a pasar a formar parte de la célula y ahí van a haber unas organelas digestivas, enzimas digestivas que van a degradar el alimento. Bueno, se desarrolla en agua dulce y salada, algunos son parásitos de animales. Al alimentarse ingresan nutrientes en una vacuola alimenticia, una vacuola como una especie de burbuja en la cual el citoplasma segrega ácidos y enzimas, lo que le comentaba. Y según avanza la digestión, los alimentos son absorbidos de la vacuola, que se reduce el tamaño al vaciarse. Ojo, también existe, eso se llama fagocitosis, cuando se introduce un alimento como una especie de ampollita, imagínate como esto, como una ampollita, y ahí luego van a atacar, ¿no? Ácidos y enzimas, y lo van a ir degradando, van haciéndolo papilla, luego lo va a absorber, y lo que ya no sirve lo va a eliminar. Y a eso se llama exocitosis o vómito celular, se llama eso. Luego está el segundo grupo, los mastigóforos. Se movilizan a través de flagelos. Unos tienen uno, otros tienen varios. ¿Ya? Su órgano, entonces, su órgano de locomoción de los mastigóforos son los flagelos, ¿no? Del organismo anterior, ¿no? Del organismo anterior, los sarcodinos, su órgano de locomoción, los pseudópodos, ¿ok? Sarcodinos, pseudópodos, mastigóforos, flagelos. Algunos son parásitos o patógenos de animales, o sea, producen enfermedades en los animales. Muchos de ellos también son de vida libre, o sea, no necesitan entrar a un animal a su organismo. Son considerados protoctistas heterótrofos más primitivos. O sea, son los primeros protoctistas que comenzaron ya no a elaborar su alimento, porque lo opuesto de heterótrofo es autótrofo, ¿verdad? Sino comenzaron a consumir alimentos, ¿ya? Como ejemplo me ponen aquí la tripanasoma. Los ciliados se movilizan mediante cilios. Cilios. ¿Qué son los cilios? Esto que tú ves acá, ¿ves? Como unas pestañitas. Eso se llaman cilios. Y esto cuando se agitan, se mueven, como que reman. Ese es su órgano de locomoción. Por eso se llaman ciliados. Considerados los protozoarios más complejos, como que más evolucionados. Claro, pues yo al ojo veo muchos orgánulos, más complejidad. Son de vida libre y también hay parásitos. Vida libre quiere decir que no necesitan otro organismo para sobrevivir. Otros parásitos son los que necesitan vivir dentro de otro organismo para subsistir, ¿no? Y como ejemplo me ponen aquí el paramecium, ¿no? El paramecium. Los esporozoarios no tienen movilidad en su fase adulta, quiere decir que en su fase temprana sí tienen movilidad.
Todos son parásitos, o sea, todos necesitan estar dentro de otro organismo. Se desarrollan al interior del cuerpo de otras células individuales de sus hospederos. Forman esporas infecciosas. Las esporas son como semillitas dentro de sí, ¿no? Que luego cuando revienta, salen las semillas, se liberan. Su nutrición es heterótrofa. No pueden elaborar su alimento, tienen que ir en busca de su alimento. Como ejemplo me proponen el plasmodium. Y por último, los mohos mucilaginosos acuáticos. Mohos mucilaginosos y mohos mucilaginosos acuáticos, ¿no? Son organismos heterótrofos. Ellos no pueden elaborar su alimento. Son multinucleados, o sea, tienen varios núcleos su organismo, y multicelulares. Su organismo está formado por muchas células. Se desarrollan fundamentalmente sobre la materia vegetal, en descomposición como resto de la hoja, madera o suelo. ¿Ya? Se alimentan de bacterias, las que ingieren por fagocitosis, como que atrapa igual que la ameba, ¿no? Se clasifican en tres grandes grupos: los deslizantes acelulares, los deslizantes celulares y los mohos acuáticos. ¿Ya? Está mohoso cuando decimos, como que está pegajoso, resbaladizo, ¿no? ¿Ya? Pues, ese es el organismo que se está desarrollando ahí. Acá está un ejemplo de mohos deslizantes acelulares, mohos deslizantes celulares y mohos acuáticos. ¿Mm? Pero esto está en una vista súper aumentada, ¿no? Para que lo puedas distinguir. A simple vista no lo vas a ver así. Vamos a ver este video sobre justamente lo que hemos hablado hoy día, ¿eh? Dice ciliado, porque tiene cilios de la ameba. Pseudópodos, sus pseudópodos. ¿Ve? Mira cómo aparece la patita. Mira cómo aparece. ¿Ve? Bien, chicos, eso sería todo en relación al reino protopista. Hasta la vista.